Si notas que a las cosas importantes perdí por hacer todo mi modo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar compartiendo la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia online. Hoy vamos a concluir nuestra serie de mensaje original que empezamos hace algunas semanas atrás. Y hoy vamos a hablar acerca de una familia extendida, una familia grande, que fue la idea de Jesús. Es cierto que la gente quiere un cristianismo que se parezca a Jesús otra vez. ¿Y por qué decimos esto? Porque a través de los siglos se han hecho cosas en nombre de Jesús que realmente Jesús no tiene nada que ver con eso, como por ejemplo la Inquisición española, el lado oscuro del fundamentalismo que quemaba el Corán, Jesús subversivo con la cara del Che Guevara. Bueno, gracias a Dios que los jóvenes se dan cuenta que el cristianismo es mucho más que eso, que realmente todas estas acciones destructivas no representan a Jesús. Y hoy vamos a hablar de nuestro círculo, como es nuestra familia, nuestra tribu, nuestro nacionalismo. Son círculos que amamos mucho, a los cuales nosotros sentimos mucha pertenencia. Lo cierto es que Jesús va más allá de estos círculos que nosotros tenemos, como la familia, como la tribu, la clase social, como el nacionalismo. Y hoy vamos a ver cómo Jesús en su vida, hay una anécdota que nos ejemplifica esto, y se encuentra en Marcos capítulo 3, el versículo 31. Pero antes, para que lo vayamos entendiendo mejor, quiero dejar una pregunta. ¿Es Jesús, es el cristianismo, es la iglesia para familias de clase media? Y usted dirá, ¿pero por qué hace esa pregunta? Porque por lo general la concepción que hay de las personas, de lo que es la iglesia, es que a la iglesia va la familia como esos calcos que está papá, mamá, 3 hermanitos, un perrito, y eso da la idea de una familia perfecta. Que el único problema que tuvieran esa familia no es lo económico, sino que sus hijos no vean cosas malas en la televisión. En realidad, eso no es la iglesia, pero la gente piensa que la gente que va a la iglesia no tiene problemas, está todo bien. Y lo cierto que no. Porque la otra pregunta sería, ¿dónde quedan los solteros, las personas abandonadas, los que se recasaron, los que tienen vicio, los que están enfermos, los que tienen otra orientación sexual? ¿Dónde queda esa persona? Y piensan que solo orbitan por fuera de la iglesia. Y vamos a ver que la idea de Dios, la idea de Jesús es inclusiva. Es no para gente que está más o menos bien, sino para todo tipo de persona, independientemente de sus historias, de sus vivencias, de su trasfondo, de la situación que hayan vivido. Por eso vamos a ver en Marcos 3:31 una gran declaración de lo que es la familia. Dice así la palabra de Dios. Luego Jesús estaba en una reunión como esta, compartiendo la palabra, y dice, luego llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y mandaron a alguien para que lo llamara. La multitud estaba sentada alrededor y le dijeron, oye, tu mamá, tus hermanos y tus hermanas te están buscando afuera. Y Jesús respondió, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados a su alrededor, dijo, aquí está mi mamá, aquí están mis hermanos, pues el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Bueno, esto fue muy duro para el contexto judío, ya que la familia era muy importante en la cultura judía.
También lo era en el Imperio Romano. Es más, llegaban a adorar a los ancestros que habían muerto, su papá, su mamá, su abuelo, si estaban muertos, los veneraban, los adoraban. Tenían un concepto muy alto de familia. Pero ¿te fijaste lo que pasó acá? Es como, yo tengo a mi mamá que vive a unos 50 kilómetros de la ciudad de Palmira y no nos vemos muy frecuentemente, pero si mi mamá llegara en medio de la reunión y me manda avisar que llegó con mis hermanos y yo le digo, ¿quién es mi mamá? Y empiezo a señalar a las hermanas que están en la iglesia, a los hermanos que están en la iglesia como mi familia. Ahora, ¿qué haría mi mamá? Me corta el cuello. Dice, ¿cómo me dejás? Si yo te di a luz, yo te crié y me dejás por esa gente que son extraños, seguro que se me arma. Bueno, eso fue lo que pasó. Una vez un gran escritor cristiano llamado Tony Campolo, lo invitaron a él, a un rabino y a un sacerdote, a unas conferencias para hablar de la familia. El rabino los miró fijamente al sacerdote y al pastor. Y lo mira al sacerdote y al pastor y le dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Porque vamos a hablar de la familia. Y lo mira al sacerdote, por lo que yo veo, usted ni planes tiene de tener una familia. Y nos va a hablar de la familia. Y lo mira al pastor, dice, ¿y usted es seguidor de un rabino que ninguneó a su mamá y ninguneó a sus hermanos? Además, ni se casó. Y uno de sus teólogos fundadores, Pablo, dijo y aconsejó en el Nuevo Testamento que no hay que casarse. Y de última, quien tenga problemas con la lujuria, bueno, que se case, pero si no, que ni se casen. Y vos vas a venir a hablar de la familia. La verdad que algo de cierto tenía este rabino, porque Jesús va a hablar de una familia mucho más grande que la familia biológica. Ahora, ¿está Jesús en contra de la familia biológica? De ninguna manera, que te quede claro. Al contrario, le va a dar el valor que realmente se le tiene que dar, pero también va a hablar de una familia mucho más valiosa que nuestra familia biológica, que es la familia extendida, la que incluye a toda persona. Hay algo que Jesús odia de nuestra manera de vivir la familia. No odia la familia, la valora. De hecho, vamos a ver ejemplos de que él valoró a su madre. Pero hay cosas que le molestan de nuestra actitud hacia nuestras propias familias. Por eso en Lucas 14:26 esta versión dice así, agárrense, dice, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabra, ¿verdad? Si no odia. ¿Y cuál es el original griego? ¿Qué significa el original griego con que se traduce odia? ¿Sabe qué significa? Odia. No hay otra cosa. Es la misma palabra que se usó aquellos que odian a sus enemigos. La misma palabra. Ahora, ¿será esto tan así? Bueno, lo cierto que no es tan así, pero algo quiso hacer Jesús y lo logró, llamar nuestra atención. Él logró llamar nuestra atención con esto que acaba de decir. Esto me hace acordar a una discusión que había mientras un matrimonio, el esposo conducía el auto y ella le reclamaba y dice, vos odias a mi familia. No, le dice él, ¿cómo pensás que voy a odiar a tu familia? Es más, te digo algo, yo amo más a tu suegra que a mi suegra. Bueno, pensalo un poquito, ¿verdad? Bueno, cuando la familia se torna un obstáculo para los planes de Dios, para poder lograr tener una familia extendida, superior a la biológica.
a nuestro círculo social y a nuestro nacionalismo, nuestro patriotismo. ¿Por qué usamos, qué tendrá que ver la familia con el patriotismo? Y tiene que ver mucho porque la palabra patriotismo empieza con la palabra padre, ¿sí? Y porque el patriotismo tiene que ver con los fundadores de la patria, que fueron los padres de la patria, y de ahí viene esa idea, y tiene que ver con esos círculos que uno ama, porque cuando vemos flamear nuestra bandera, ¿qué sentimos? Y algo agradable. Nos identificamos con un patriotismo. Entonces, vamos a ver cuando nuestra familia, nuestro círculo cerrado, pequeño, se torna un obstáculo para ser parte de una familia mucho mayor. Cuando la lealtad a nuestra familia biológica, a nuestro círculo, demanda supremacía. Como diciendo, bueno, la familia no la toquen, la familia, mi familia, es lo máximo. Hay otra traducción del mismo texto que acabamos de leer que nos incomodó un poco. Lucas 14:26, esta traducción dice así: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Bueno, este como que suena mejor, ¿verdad? El otro era el mismo verso. El otro decía odia, pero este dice quien pone primero. Y de eso se trata. Quien pone primero a su familia biológica no es digno de ser un discípulo de Jesús. Esto es peligroso porque las mafias tienen justamente este principio. Lo primero, la familia. Y si tocan a uno de la familia, corre sangre, ¿sí? Y matan, no, porque se metió con la familia. Hace poquito veía en una noticia un político que amenazaba a los jueces porque dice, se metieron con mi familia. Y los desafiaba donde quieras, cuando quieras y como quieras. A un juez de la Suprema Corte. Terrible, ¿verdad? Bueno, ya cuando empezamos así, ya estamos escapando, nos estamos equivocando. La familia biológica no es primero. La familia de Dios es realmente primero, antes que esta familia. Vuelvo a repetir, no es que el Señor dice que descuidemos la familia biológica, sino cuál es el orden correcto. Y cuando le da supremacía a la familia biológica, mire, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces por un cumpleaños no hemos estado en la familia que teníamos que estar? La iglesia. Porque no, la familia, hay que cuidarla. Bueno, Jesús está diciendo lo contrario. Cuando esa familia se convierte en un obstáculo para ser parte y vivenciar la experiencia con Dios en la verdadera familia, que es la iglesia, entonces Dios odia esa actitud nuestra hacia nuestra propia familia biológica. Segundo, cuando la familia se opone al reino. Jesús les advirtió a los discípulos. Él les dijo, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobo. Y cuídense porque los van a arrestar, los van a perseguir, los van a maltratar, ¿sí? Entonces dice en Mateo 10:21, dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. No le tengan miedo a la gente, dice Jesús. Si alguien está dispuesto a decir ante la gente que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Bueno, estas situaciones se dan, por ejemplo, en tierras lejanas, en orientes. Hay lugares donde hay otras religiones que no son el cristianismo, y cuando una de esas personas se convierte al cristianismo, sus padres, sus hermanos los desheredan, le dicen, bueno, vos no perteneces más a esta familia, y lo echan, y si pueden meterlo preso, o en algunos casos si lo pueden hacer matar, lo hacen matar, ¿sí? Los misioneros reportan estos
testimonio. Esto es real, esto está pasando hoy en día en muchas partes del mundo, que ser cristiano es un delito. Y cuando alguien se convierte en cristiano, en ese contexto, ¿qué decimos? Es un héroe. Sí, en realidad es un héroe. Pero volviendo acá a Occidente, a Argentina, a Palmira, Mendoza, si hacemos un llamado misionero para esas tierras peligrosas y un joven dice, pastor, amén, amén, yo voy a ir a esos lugares y aunque tenga que morir por el Evangelio, voy a hacerlo. Claro, cuando ese joven llega a su casa, su papá, su mamá le dicen, vos no vas a ir a ningún lado. Vos te vas a quedar acá, vas a estudiar y vas a tener, mis nietos vas a traerlo delante de mí. Vos no vas a ir de misionero a ningún lado. ¿Qué decimos de ese joven? ¿Es un héroe o es un rebelde? Lo más probable es que digamos un rebelde. A veces no entendemos lo que realmente Jesús nos está diciendo en su palabra. Cuando la familia la ponemos primero que la familia espiritual, entonces es algo que a Jesús le molesta. Por eso nos está diciendo esta palabra. Mire lo que dice en Mateo 10, 34 y 36. No crean que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer desacuerdo y para causar, lo dice la Biblia, divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Bueno, eso no es novedad, ¿verdad? Los enemigos de uno serán sus propios parientes, eso tampoco es novedad. Sí, aunque no venga a la iglesia, sabemos que son los enemigos. Bueno, hay un momento en nuestra familia que la familia se torna un problema, como los ejemplos que acabamos de dar. Por eso Jesús lo aclara y dice, una familia que es más importante que la familia biológica, que tu entorno social, que tus amistades, que tu patriotismo. Y es la familia de fe, la iglesia. Tercero, cuando se convierte en un patriotismo de odio. Y ahora vamos a hablar del patriotismo. Dijimos que el patriotismo tiene que ver con padres, ¿sí? Tiene la idea de familia, de identidad, de círculo. Y dice en Gálatas 3, 26 y 28. Pues ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esa es la idea de familia de Dios. Pero nosotros no tenemos esa idea. Por ejemplo, ahora está en guerra Rusia y Ucrania, y ¿qué decimos? Miramos de afuera y qué pena y qué malo, se están matando de un lado, se están matando del otro lado. Y juzgamos parejo. Pero cuando fue la guerra en Malvinas, cuando un argentino mataba a un británico, ¿qué decíamos? Es un héroe, es un héroe, tienen que morir los británicos. Bueno, ese es el problema del patriotismo, que cuando lo miramos de afuera está bien, pero cuando lo miramos de adentro, lo miramos de otra manera. Y para Dios, un soldado ruso que hoy ha muerto, un soldado ucraniano que hoy ha muerto, son iguales. No deberían haber muerto. En las Malvinas, cuando murió un soldado argentino y un británico, para Dios no hay diferencia, no deberían haber muerto ninguno de los dos. Nosotros en el patriotismo solamente miramos lo nuestro, no miramos lo del otro. En el corazón de Dios, en esta familia, entran todos, independientemente de la nacionalidad, como hemos leído, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos, sean libres, entran todos. Número 4, cuando le desagrada a Dios nuestra actitud hacia nuestro círculo, que es familia, tribu, nacionalismo, bueno, cuando divide a las personas en falsas categorías. Sí, a lo largo de la historia ha habido muchas ideologías que han causado falsas grietas. ¿Y por qué decimos falsas grietas? Porque la única grieta que hay la puso Dios. Y es los que aman a Jesús, los que le rinden su vida a Jesús y los que lo rechazan. Esa es la única grieta válida.
las demás grietas para Dios no son válidas, son falsas grietas. Porque si aceptamos a Jesús, ya miramos a todos por igual. No miramos como que por la ideología que tiene o como piensa o de dónde viene. Dice la palabra en Colosenses 3:11, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Sí? Muchas veces usamos las redes sociales para debatir sobre alguna ideología. Bueno, te recomiendo que no lo hagas. No lo hagas. Usa tus redes sociales para predicar el Evangelio, para hablar de esperanza y para hablar de un único Dios, nuestro Padre Celestial, revelado en la persona de Jesucristo, que hoy está en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. Número 5. Cuando le molesta nuestra actitud hacia la familia biológica, hacia nuestro círculo social y hacia nuestro nacionalismo, cuando se transforma en un límite para el amor. ¿Sí? Nuestro amor no solo tiene que ser para mi esposa, para mis hijos, como que me tocan eso y se pudrió todo. Está bien que amemos a la esposa y al esposo. Está bien amar a los hijos, está bien amar a los padres. Es correcto, por supuesto que es correcto, pero no debe terminar ahí. Así como amás a tu esposa, como amás a tu esposo, como amás a tus hijos, también tenés que amar al otro, a los otros, que no son tu esposo, que no son tu esposa, que no son tus padres, que no son tus hijos. No, el deseo de Dios no es que solo quede en la familia biológica nuestro gran amor por las personas, sino que no tenga límites. Por eso nos dice Mateo 5, 43 al 45. ¿Han oído lo que la ley dice? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. La idea de Dios no es un círculo pequeño a quienes amamos. La idea de Dios es un círculo amplio, sin límite. Así que necesitamos amar a ese vecino que a la siesta te pone cumbia. Necesitamos amar a esos que viven del otro lado de la cordillera, que parece que son el enemigo. No son el enemigo, son personas como vos y yo y que tenemos que amarla de la misma manera. Necesitamos tener esa mente que tiene el Señor, que ama al mundo, no a un pequeño círculo de personas. Viviendo en esta familia extendida. Este siempre fue el plan de Dios, el propósito de Dios. Nos dice Romanos 8:15, como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de una familia, que puedan llamarlo Padre. Ese fue el plan de Dios, que seamos verdaderos hijos de una gran familia. Dice Efesios 1:5, su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, no la biológica, sino la espiritual, enviando a Cristo para que muriera por todos nosotros. Si hay cosas de nuestras familias que a Dios le molestan, cuando la hacemos más importante que los deseos de Dios. Los deseos de Dios no es mi familia biológica solamente, la incluye, por supuesto. Va más allá de mi círculo de personas, de mis afectos. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, a partir del verso 34, dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, para que hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Y quiénes son estas personas? Dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me
visitaron. Y ellos sorprendidos dicen, pero ¿cuándo fue esto, Señor? Ellos le respondieron, ¿cuándo fue esto? Y él responde, y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos a mí me lo hicieron. Concepto de familia extendida, cómo vivimos la familia extendida, cuando sos solidario con el extraño, con el que no conoces, con ese niño que anda todo el día en la calle y vos decís, pero ¿cómo los padres lo dejan todo el día en la calle? ¿Sabes qué? Lo más probable es que ese niño tenga una casa, pero no tenga un hogar. Porque no tiene un hogar, anda todo el día en la calle. En vez de criticarlo, ¿por qué no te arrimás a él? Y quizás podés mostrarle la imagen de verdadera paternidad. ¿Por qué no lo invitás a merendar a tu casa? ¿Por qué no lo hacías? ¿Por qué no lo ayudás? Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y cuando hacemos eso, como este ejemplo que pongo, que se da en muchos casos, que vemos niños que andan todo el día en la calle solo, lo estás haciendo a Jesús. Esa es la mente, ese es el corazón de Dios. No, porque hay gente que decimos, no, yo con que estén bien mis hijos, suficiente. No, no es suficiente para Dios. No solo tus hijos tienen que estar bien, sino ese niño que tiene casa, pero que no tiene hogar. Dios nos ayude. Ahora, ¿cómo practico la comunidad inclusiva? Que va más allá de mi círculo de personas que amo consanguíneas. ¿Cómo lo hago? Bueno, encontramos en la palabra de Dios en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de fe. No dice la familia biológica, no dice tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus hermanos de sangre. Dice a los de la familia de fe, porque ese es el concepto de Dios, que la familia de fe es lo más importante que nuestra familia biológica, porque lo va a incluir ahí también. Segundo, practico la hospitalidad. Romanos 12:13, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. ¿Sabes que siempre en cada casa hay una silla vacía? ¿Y por qué no hacer sentar esa señora que sus hijos ni se sabe dónde están y está solita? ¿Cuánta gente hay que está sola? Y en casa siempre hay un lugar más. Alguien dijo que si en cada familia cristiana se albergara una persona, entonces en el mundo de la noche a la mañana no habría personas sin vivienda. Estarían todos acobijados. Necesitamos entender esto, ¿sí? Buscan y reciben en su casa. Nosotros siempre decimos, la iglesia trabaja con grupos pequeños, y cuando vos abrís tu casa para un grupo pequeño, eso se torna a veces un caos. Te comen la comida, te caminan por las paredes, te ensucian el baño, pero bueno, ese es el corazón de Dios. Dios nos bendice para que podamos bendecir, y por eso abrimos nuestra casa, para que otro venga y lo que Dios me bendijo, otro también lo pueda recibir como bendición en su vida. Número 3, ¿cómo practico la comunidad de Dios, la familia de Dios? Abrazando a viudas y huérfanos. Nos dice Romanos 12:13, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Bueno, ese es un texto que ya leí. Es Juan 19:27. Aquí está tu mamá. De ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Y acá vamos a aclarar algo, viste que Jesús empezó muy duro. Yo creo que lo que quería es llamar nuestra atención y lo logró. Pero acá vemos a Jesús que está muriendo en la cruz y está en el momento más difícil y complicado de su ministerio acá en la tierra. Estaba en los planes de hacer la voluntad de Dios, y esto le llamó mucha esfuerzo, mucha concentración. Estaba ahí muriendo por los pecados de toda la humanidad. Pero ¿saben qué? Ahí abajo estaba su mamá.
y él no se olvidó de su mamá. Había un discípulo llamado Juan y le dice: Juan, cuida a mi mamá. Desde ahora mi mamá va a estar a tu cuidado. Te la vas a llevar a tu casa y va a ser tu mamá. Jesús se preocupó por su mamá, no la ninguneó. Hizo todo lo posible porque él estaba muriendo y ya no iba a estar más para cuidarla. Pero le encargó a un discípulo de confianza que le cuidara a su mamá. Igual que nosotros, ¿verdad? Y no te voy a ver, vieja, ¿qué querés? Y se me complicó en el trabajo. Y porque se te complicó en el trabajo no vas a ver a tu mamá. Jesús también se le complicó en el trabajo, pero tuvo tiempo para su mamá. ¿Te das cuenta? Realmente Él nos enseña a valorar nuestros seres queridos y a valorarlos bien. Iba a quedar como huérfana su mamá, o ya era viuda, pero quien era responsable era Jesús, pero Él se ocupó de que estuviera bien. Dice un hermano de sangre de Jesús, llamado Santiago, que escribió una carta. Santiago 1:27 dice: según el Padre, ser cristiano puro y sin mancha es ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Bueno, ya vimos el ejemplo de Jesús, de cómo no dejó a su mamá sola, la cuidó. Ahora, ¿cuántos matrimonios que no han podido tener hijos o han podido tener uno o dos y siempre hay lugar para uno más? ¿Y cuántos niños huérfanos hay institucionalizados que no tienen papá y mamá? Yo creo que los cristianos deberíamos hacer un esfuerzo para que esos niños tengan papá y mamá, porque un evangelio puro y verdadero va más allá de los hijos que podás tener biológicamente, que podás abrazar otros que no tienen sus padres biológicos, que puedan abrazarlo. Eso es lo que nos está diciendo Santiago acerca de la verdadera y pura razón de ser cristiano. Número 4, me relaciono con todos como iguales. Viste que una cosa es relacionarse con compañeros de trabajo y otra cosa es con el jefe. Con el jefe tenés que hablar diferente, tenés que tratar, porque es el jefe. Y a veces en las patronales, los patrones, entre patrones son una cosa y con los empleados son otra. Y los tratan de otra manera, como despiadadamente. ¿Sabes que eso no está en el corazón de Dios? En el corazón de Dios está otra cosa. Dice Filemón 1:16, nos da un ejemplo el apóstol Pablo con un esclavo llamado Onésimo. Dice: él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Si los que han leído esta pequeña carta de Pablo a Filemón, saben que Onésimo es un esclavo que se escapó de su amo Filemón y Pablo lo evangelizó, lo encontró, lo convirtió y ahora se lo va a devolver a su antiguo dueño. Y le dice: pero te lo devuelvo, pero no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Ya no era relación amo y esclavo, sino hermano en la fe. Lo mismo en nuestro círculo. Sos patrón, tratá a tus empleados como hermanos en la fe. Es tu jefe, no lo trates como jefe, tratalo como un hermano en la fe, con más respeto todavía. Es así lo que nos enseña el Señor. 5, me comprometo con la misión por los perdidos. Lucas 14:23 nos habla de una parábola de Jesús que invitó a gente y la gente tenía excusas, como uno que invitó, vamos a hacerlo contemporáneo, y dice: no, me compré un autito, tengo que salir a probarlo. Otro: no, me compré una casa y tengo que estrenarla. Otro: no, tengo un cumple, tengo una juntada con mis amigos. Todos tenían cosas por hacer. Entonces, ¿qué hizo este Señor, que es representación de Dios? Bueno, nos dice Lucas 14:23, ve a los caminos y veredas y haz venir toda la gente para que se llene mi casa. Bueno, si estás ocupado no hay problema, pero hay gente que está necesitando de Dios y va a venir al encuentro con Dios. Dice: a eso andad, traelo para que se llene mi casa. Para finalizar, ¿cuál es el único requisito
para salir de mi círculo biológico, de mi familia consanguínea, de mis círculos de amigos, de mi patriotismo, y empezar a tener una mente y un corazón mucho más amplio, una familia extendida que incluye no solo los míos, sino los que no son míos también, que incluye a todo el mundo, independientemente de su bandera, de su tribu, de su ideología, de su historia, de su pasado. Nos dice Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él. No está preguntando por el pasado. ¿Y vos dónde venís? ¿Vos sos de Occidente o de Oriente? ¿Vos en qué profesabas antes? ¿Vos en qué delinquiste? No pregunta nada. Simplemente dice, si alguien cree, a los que creen y reciben, entonces a los que recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que seamos parte de esta gran familia que va más allá de nuestra familia biológica. Dios quiere que seamos parte de la iglesia, que no discrimina, que no es para la gente que está todo bien, el matrimonio, tiene una buena prepaga, sus hijos estudian en un buen colegio, problemas muy mínimos. No. La iglesia es para el que está roto, para el abandonado, el divorciado, el que está juntado, el que tiene otra orientación sexual. Es para toda persona que necesita ser restaurado y ser abrazado por Dios para comenzar a vivir esta gran familia. ¿Cuáles son los requisitos? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Yo quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador y creas en Él para ser integrado a esta familia. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Aunque es fuerte esta palabra, Señor, y nos cuesta en la vida cotidiana hacerlo, pero acá estamos para no entender nuestras razones, sino las tuyas, para romper con todo aquello que nos frena, que nos detiene, para abrazar no solo mi familia consanguínea, sino a toda la familia de fe. Es una familia extendida que incluye a todos los sedientos, a todos los que vienen a Jesús. Hoy venimos a ti, te recibimos como Señor y Salvador personal. Queremos ser tus hijos, tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos.